Si sigues un canal como el mío, seguramente estás de acuerdo conmigo que la deuda tenemos que pagarla lo antes posible. Sea que debamos 100 pesos, sea que debamos 1000 pesos o sea que debamos 1.000.000 de pesos. La deuda tenemos que pagarla lo antes posible. Y por eso, en el video de hoy te voy a explicar dos métodos que puedes utilizar para pagar tus deudas lo más rápido posible, pero también lo más eficiente posible. Porque una cosa es pagar deudas, una cosa es decir, tengo tarjeta de crédito, tengo créditos, tengo hipotecario, y pagar un poquito cada uno de ellos. Pero simultáneamente, extender el tiempo que tenemos para pagar esas deudas mucho tiempo, estar pagando solo lo mínimo, por ejemplo. Hay estrategias que nos permiten pagar las deudas, pero también pagarlas efectivamente y por lo tanto salir de ellas lo más rápido posible. Pero sin importar cómo vamos a hacer para pagar esas deudas o cuál estrategia vamos a utilizar, lo primero que tenemos que entender es cuánto debemos y cómo lo debemos. Cuánto debemos es comenzar a acumular todos esos números, cuánto debo en mis tarjetas de crédito, cuánto debo en mis créditos de libre inversión, cuánto debo en el hipotecario, cuánto le debo a amigos y familiares, cuánto debo en total y también cómo lo debo, es decir, a cuántas cuotas, cuánto tiempo voy a tardar en pagar normalmente este crédito si solo me dedico a pagar la cuota mínima, en cuánto interés estoy pagando, es decir, cuáles son las condiciones bajo las cuales pedí este dinero prestado. Todas las tarjetas de crédito tienen plazos y tienen porcentajes. Todos los créditos también, y seguramente si tú le pediste a un amigo, también pactaron algunas cosas así fuera simplemente de palabra, en donde le dijiste, te pago en un mes o te pago en 2 meses. Y si no lo has hecho, es una buena recomendación hacerlo. Decirle, oye, te debo tanta plata, estoy trabajando en ello, dame 2 meses y en 2 meses tienes tu deuda saldada. Es importante saber cuánto debemos y cómo lo debemos, porque una vez tenemos claro eso, cuánto es el porcentaje y cuánto es el total y cuánto es el tiempo que tenemos para pagar, entonces podemos elegir cuál es la estrategia de pago de deudas que más nos va a convenir y que más nos va a servir para saldar esta deuda. Las dos estrategias son muy sencillas. La primera se llama avalancha y la segunda se llama la bola de nieve. La estrategia de avalancha simplemente indica que tienes que comenzar a pagar la deuda con el mayor interés. Es decir, si tu crédito o tu tarjeta de crédito son los que tienen el mayor interés, entonces en ese es en el que te tienes que enfocar. Y realmente este es el método de pago de deudas que más tiene sentido, porque entre más rápido pagues la deuda que te genera mayores intereses, entonces menos intereses vas a pagar en el largo plazo. Y esa deuda chiquita que no te genera tantos intereses puede esperar un mes o dos. Los intereses no van a ser tan grandes como si pusieras a esperar la deuda grande un mes o dos. Entonces, por eso te decía que es importante entender cuánto debes y cómo lo debes. Porque una vez tú entiendes cómo lo debes, entonces puedes plantearte si la estrategia de avalancha de pagar la deuda con el mayor porcentaje de interés es la que te conviene a ti. Ahora, también es cierto que la deuda de avalancha puede ser no la más fácil de pagar. Quizás es la deuda más grande y por ende los pagos mínimos son más grandes y por ende es más difícil pagarla toda de una. Por eso depende de ti, depende de tus ingresos diarios o semanales o mensuales o cómo estés haciendo para pagar tus deudas. Lo importante es que entiendas cuánto debes, cómo lo debes y entonces apliques la técnica que más te favorece. La segunda técnica es opuesta a la técnica de avalancha y se llama la bola de nieve. Imagina que tienes una montaña de deudas y tú estás en lo más chiquito, en la punta más arriba y comienzas a generar una pequeña bolita de nieve y la bola de nieve comienza a crecer hasta que llega a la base de la pirámide. En eso consiste la bola de nieve. Consiste en que inicies a pagar con las deudas más pequeñas. Las más pequeñas por lo general pueden ser tu tarjeta de crédito. Deja la tarjeta de crédito limpia, que no tengas una sola deuda. Y una vez hayas hecho eso, entonces pasas a la siguiente deuda, que puede ser tu carro. Y una vez tengas tu carro pagado, pasas a tu casa. Y una vez tengas tu casa pagada, entonces pasas a lo siguiente. Y así, comienzas con las deudas chiquitas y vas siguiendo a las deudas más grandes. Y aunque matemáticamente comparado con la técnica de avalancha, esto realmente no es favorable porque puede que en tu casa estés pagando mayores intereses y entonces te estés tardando más tiempo en pagarlo. Para el ámbito moral, es decir, que tú te sientas bien porque ya estás saldando las deudas, es mucho mejor, porque en cuestión de 2 o 3 o 5 meses vas a decir, ya salí de mi tarjeta de crédito, ahora puedo seguir a mi siguiente deuda y vas a sentir ese éxito. Por el contrario, cuando comienzas con la técnica de avalancha y por lo general vas a enfocarte en la deuda más grande, puedes tardarte meses o incluso años y vas a sentir que nunca sales de deudas. Entonces depende mucho de tu perfil y de cómo tú asumas el riesgo y cómo tú asumas mentalmente el hecho de que tienes que pagar estas deudas. Lo importante es que tomes una decisión y vayas con ella y trabajes en pagar esas deudas. Ahora, sin importar cuál método tú elijas, tienes que crear un plan. Y el plan, por lo general, es acumular todas esas deudas y pagar el mínimo de cada una de ellas. Tienes que siempre pagar el mínimo. Si tú no pagas el mínimo, te van a cobrar intereses. Si tú no pagas el mínimo, esos intereses de mora entonces van a aumentar sobre tu principal que ya tienes. Tienes que estar pagando el mínimo.
Y una vez pagues el mínimo, entonces el resto de monto que tienes que decidir si lo vas a invertir en la de mayor intereses o si lo vas a invertir en la deuda más chiquita y salir de ella lo más rápido posible. Lo segundo es que tienes que dejar de obtener más deudas. No te tienes que comprar cosas que no necesitas, no tienes que pagar cosas que no necesitas, tienes que dejar de salir de deudas, porque si no, nunca vas a terminar de pagar las deudas. Si tú quieres pagar tu tarjeta de crédito y la sigues usando cada vez que vas al supermercado, entonces nunca vas a terminar de pagar la tarjeta de crédito. Tienes que dejar de pagar deudas, de endeudarte. Y una forma de hacer eso es tener fondo de emergencia, es decir, $1,000, $2,000, $3,000, $1,000,000, $2,000,000, lo que necesites, que tú sepas que puedes sacar de ahí en caso de una emergencia, en caso de que el carro se vare, en caso de que tengas que ir al doctor, en caso de que tu computador se dañe y tú trabajes con tu computador, entonces tienes que comprar otro computador. Tienes que tener un fondo de emergencia, porque si no tienes un fondo de emergencia y llega esa emergencia, adivina qué va a pasar. Lo más seguro es que te vas a endeudar, vas a agarrar esa tarjeta y la vas a pasar. El famoso tarjetazo. Entonces, ten un fondo de emergencia, paga los mínimos y con el resto que te sobre, asegúrate de tomar una decisión, ya sea la avalancha o la bola de nieve. Y bueno chicos, ese es el video de hoy, espero que les haya gustado. Y si te gustó, recuerda que este canal todos los días hablamos de emprendimiento, productividad y bienestar. El día de hoy hablamos de bienestar financiero. No olvides suscribirte y dejarme en los comentarios qué fue lo que más te llamó la atención del video, qué te gustaría que hablara en un próximo video y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao. No olvides que en este canal todos los días hablamos de emprendimiento, productividad y bienestar. Así que si eres nuevo por aquí, considera suscribirte.